Que Dios les bendiga, iglesia. Amén. Amada, vamos a partir esto. Ay, con esta sensación que estamos ahí, parece que tenemos toda a flor de piel la presencia del Señor, ¿verdad? Amén. Amén, vamos a dar un aplauso fuerte entonces a nuestro Señor, palabra de adoración, al Rey de Reyes, al Señor de Señores. ¿Cómo han estado, iglesia? Bien. Bendición. Qué bueno, bendecidos. Sí, amén. ¿Cómo les fue la semana pasada? Quiero partir con eso. Que me digan con qué sensación se fueron la semana pasada de resurrección, un culto especial. Así que como yo no estuve, ustedes tienen la responsabilidad hoy día de contarme cómo fue, qué pasó, qué sintieron, qué vivieron. Vamos, hermano. Permiso. Bueno, primeramente, fue un día muy especial, tanto la Santa Cena como la celebración de la resurrección del Señor y el gran compartir que tuvimos aquí nosotros como hermanos. Por supuesto, la proyección de la película, La Pasión de Cristo. No la he visto en idioma español, siempre en arameo, como lo pasan en la... Sí. Pero de verdad que fue muy emocionante, fue muy gratificante, para mí fue bastante... Me llené mucho. De verdad que compartir así ese día fue lo más significativo para mí. No hubo tiempo, es decir, mira que me voy, que voy a salir corriendo, nada. Todo estuvo pasivo, tranquilo, sin medir el tiempo de que tengamos que salir corriendo de aquí por X o por Y. De verdad que yo me sentí muy bien. Llegué a mi casa lo más tranquilo posible. Muy sereno. ¿Alguien más que quiera compartir sus impresiones de la semana pasada? Bueno, en mi caso, fue un día especial. La verdad, el haber podido experimentar o tratar de medio entender todo lo que el Señor Jesús pasó, como madre, el sentimiento como madre, fue muy fuerte de verdad, y yo tomo como que ese día es como un renacer para uno, ¿sí? Entonces, en mi caso yo digo, Señor, yo quiero dejar todo lo que me aparta de ti, ¿sí? Y empezar de aquí en adelante de cero, ¿sí? Así lo experimenté yo y de verdad fue especial, hermoso, compartimos todos acá en la iglesia y empezar de cero es partir de ahí mismo, ¿sí? Partir de ahí y en eso estamos, en eso estoy, ¿sí? Ir agradando más la voluntad de Dios. Amén. ¿Alguien más? Por ahí atrás. Te veo con cara de querer compartir. Dale. Yo me sentí muy gozoso y alegre porque cada vez que tenemos la oportunidad de recordar el sacrificio en la cruz de nuestro Señor, es un día muy importante. Gracias. Es un día que yo le pongo y trato de ponerle toda la atención posible, porque ese sacrificio nos enseña de que no había oportunidad para nosotros, sino que gracias a lo que nuestro Señor Jesús hizo en la cruz, hoy somos salvos, hoy tenemos ese perdón, hoy tenemos conexión directa con nuestro Dios de los cielos. Así que no hay día mejor que el que sea para agradar al Señor, para alabarlo y darle toda la gloria y toda la honra a Él. Amén. Así es, amén. Domingo sin duda, domingo de resurrección, la Pascua uno está rodeado y está bombardeado, se podemos decir de esa forma, de toda clase de información en torno al sacrificio de Cristo, amén, hermano. Yo quisiera pues agregar algo a los comentarios de los hermanos, y es que algo que estuve como pensando en esta misma semana fue lo que pasó esos días en que Jesús, el día en que Jesús murió hasta el día en que Jesús resucitó, esos 3 días, porque tuvo que haber pasado, ¿no? Y lo traje como a relación a nuestra vida, o sea, no me voy a meter en temas teológicos ni nada de eso, sino en algo muy personal. Es que a veces nosotros como cristianos creemos y pensamos que Dios nos ha abandonado. El silencio del Señor, como esos 3 días de silencio, por decirlo así. Pero a manera pues reflexiva es que siempre va a haber un tercer día. Siempre en nuestra vida hay un tercer día de resurrección. Glorioso. Y lo traigo pues como a colaciones porque en esos momentos en que nosotros nos sentimos así, en ese silencio de Dios,
es cuando más, digamos, pegados a Él debemos estar, esperando ese día de resurrección. Así es, amén, amén. Qué atinado comentario, porque la verdad que lo que le estaba diciendo, estos días estamos muy inundados del sacrificio del Señor, pero déjenme decirle que no sería nada ese sacrificio sin ese tercer día, sin esa gloriosa mañana en la que el Señor abrió, con el poder del amor, corrió la tumba y resucitó. Los soldados que estaban ahí en el momento de la resurrección, en el momento que estaban custodiando la tumba, por toda la conmoción que esto estaba causando en el pueblo, asombrados y asustados, dice su palabra en el Evangelio de Lucas, dice que como vieron que la tumba estaba vacía y todos vieron a dos personas vestidas de blanco, a dos seres vestidos de blanco, y ellos les dicen una palabra que a mi juicio es el centro del Evangelio. Les dicen: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? Y le terminan diciendo: no está aquí, sino que Él ha resucitado. Amén. Esa es la culminación del Evangelio. Eso es lo precioso de ese día, que nuestro Cristo ha resucitado, que Él ha vencido la muerte. Amén. Los creyentes que vieron a Cristo resucitado ya después de esos días de resurrección, de ese domingo de resurrección, ellos vieron con sus propios ojos, ver su cuerpo, con sus manos pudieron tocar sus manos, pasaron incluso, después de eso nosotros podemos saber, por lo mismo, hoy día nosotros conocemos este mensaje, sabemos de que ellos pasaron el resto de sus vidas hablando de este hecho particular, este hecho cúlmine del sacrificio de Cristo. Ellos pasaron hablando sus vidas de la resurrección del Señor Jesucristo. Eso es lo que hace al Evangelio verdadero. El Cordero sacrificado, pero resucitado. El Cordero que se entregó por nosotros, y vemos toda esa parte cruda, dura, difícil de ver, y a veces hasta nos cuesta un poco ver esas imágenes, por ejemplo, la película y las tantas otras representaciones que hay. Nos cuesta mucho ver esa parte de la pasión de nuestro Señor Jesucristo, pero a nosotros debe de estremecer nuestro corazón el saber de que la tumba está vacía. Que la tumba está vacía y que la muerte fue vencida por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. De tal manera impactó a aquellas personas que fueron testigos de la resurrección del Señor al ver sus llagas, que no pasaron más que todo el resto de su vida hablando de la resurrección del Padre, de la resurrección del Hijo de Dios. Sin duda, ellos predicaban de la crucifixión, ellos predicaban sobre la propiciación de los pecados, la limpieza de los pecados, que es el eje esencial, el mensaje del Evangelio. Pero les quiero decir que el mensaje de la muerte en la cruz no era lo más controvertido, no era lo más principal que ellos tenían que decir en esa época. Las afirmaciones que podemos ver a través de los evangelios, que podemos ver sobre todo en las cartas pastorales, la carta apostólica, que vemos las afirmaciones de estos apóstoles que ellos hicieron sobre la muerte del Señor Jesucristo, para el mundo fueron totalmente controvertidas, causaron tal impacto que hasta el momento nosotros podemos decir que la historia se divide en dos, entre antes de Cristo y después de Cristo. Pero como les decía, estos mensajes apostólicos eran controvertidos para la época, pero fueron perseguidos, fueron martirizados no por lo que ellos decían de la muerte del Señor Jesucristo. Porque para decir verdad, la muerte de Jesucristo era un sacrificio más, no un sacrificio más, sino que una muerte más dentro del imperio, una muerte más dentro del mundo judío. No era lo que era más controversial, no era lo que causaba más polémica hablar sobre el sacrificio, sobre la muerte del Señor Jesucristo, sino que lo que más controversia, lo que más impacto causó en el mundo fue lo que ellos decían que ocurrió después de la muerte del Señor Jesús. El sacrificio seguido de la resurrección. Los sermones de los Hechos, en el libro de los Hechos, están llenos de la resurrección del Señor Jesucristo. Están empapados de la resurrección. Muestran una y otra vez lo que significa para los que siguen a Cristo el hecho de que Él haya resucitado. Casi nadie podía discutir que Jesús murió,
porque lo vieron, eran todos testigos. Los registros del Imperio Romano se hablan de las sentencias de muerte, pero los judíos se negaron violentamente a creer de que Jesús había resucitado tan solamente 3 días después. La resurrección es el punto cúlmine y máximo de nuestra creencia, de nuestro evangelio, del evangelio que hemos recibido. Los judíos, en tanto, no se sintieron tan ofendidos por estos 2 bloques de madera, por este sacrificio que habían vivido, como si lo hicieron por una tumba vacía. Eso les hacía arder el corazón. No se escandalizaban porque habían sacrificado, porque habían sentenciado a muerte a un inocente. Por lo que sí se escandalizaban era porque una tumba había sido, que en la cual ellos habían puesto cualquier cuerpo, la tumba había sido vacía. Había sido abierta y vacía, no por hombres, sino que solamente por el mero poder de Dios, por el mero amor de Dios por nosotros. Dios no está muerto, amén. Amén. Jesús no está muerto. Jesús resucitó. Jesús hoy en día está vivo y la iglesia espera por la venida del Señor. Espera pacientemente la novia al novio, porque Jesús no está muerto. Y cuando el Señor Jesucristo se levantó de la tumba en contra de todas las mentiras, en contra de todas las maquinaciones de Satanás, garantizó para ti y para mí las más grandiosas realidades del mundo. El Señor con su resurrección dio garantía para unas realidades que hasta ese momento no eran realidades, valga la redundancia, para el mundo. 2000 años después, la resurrección se sigue predicando, se sigue gritando a los 4 vientos, nos sigue además a nosotros gritándonos a la cara el compromiso implacable e indeclinable de Dios de ganar las victorias que Él ganó para nosotros. Hay promesas, hay victorias. Y aquí hoy día, en este mensaje, quiero entregarte 7 afirmaciones, victorias y promesas que trajo consigo aquella gloriosa mañana de domingo de resurrección. ¿Amén? Amén. La primera, con la cual quiero partir este día, es que Dios ha vencido la muerte ni más ni menos que por ti, por amor a ti. Satanás conspiró contra Jesús por medio de Judas, por medio de Pilatos, por medio de todos los dirigentes judíos del Sanedrín, para matar al autor de la vida, o eso creían ellos, que es la forma en la cual ellos conspiraron contra el Señor Jesucristo. Pero sabemos de que Dios lo resucitó al Señor Jesucristo de entre los muertos. Como dice la carta de los Hechos en el capítulo 2, dice que le resucitó de los muertos poniendo fin a la agonía de la muerte, puesto que no era posible que en él quedara bajo el dominio de ella. No era posible que el dominio de la muerte fuera, valga la redundancia, a dominar a Dios, al dador de la vida. Jesús resucitó para demostrar que había Él vencido la muerte. Hasta que resucitó, la muerte parecía engullir, comerse toda pizca, todo vestigio de muerte y de esperanza de generación tras generación. Ese era el poder que la muerte tenía. Por lo mismo el Señor Jesucristo debía de resucitar, quitarle ese poder a la muerte. La palabra de Dios nos dice que la paga del pecado es muerte, ¿verdad? La paga del pecado es muerte, y además también nos dice que no, tampoco hay un solo justo, no hay ni uno solo. Entonces, ¿cómo? Nosotros nos podríamos preguntar válidamente, ¿cómo podrían los pecadores tener alguna esperanza y escapar de la muerte? Dios había prometido la vida eterna siglos antes, pero la resurrección reveló que era un hecho más para sus hijos y para sus hijas, para sus escogidos, para los redimidos, para los que han sido adoptados. Aunque muchos habían vivido, muchos habían creído y muchos habían muerto antes de él, Jesús fue el primogénito de entre los muertos, dice la carta de los Colosenses, que él fue el primogénito de los muertos. Y si hay un primero, por consecuencia nosotros podemos decir de que Dios quiere que le sigan más que pasen de la muerte a la vida, que pasen de la muerte a la resurrección.
el primogénito de entre los muertos, el Señor Jesucristo, vino a abrir un camino de vida después de la muerte. Amén. La segunda afirmación que hoy día también tengo para entregarte es que Dios ha reservado todas sus promesas para ti. Dios ha sellado con su sacrificio, con su resurrección, promesas para ti, iglesia. Dios resucitó para demostrar que las promesas y también las advertencias que estaban escritas a nivel profético en el Antiguo Testamento eran realmente hechas y dichas por Dios. Si Dios lo dice, Dios lo cumple. Las promesas de Dios siempre han sido la única línea de esperanza para los que vivimos bajo la pena de muerte suprema. Los que vivimos con la humanidad tienen una sentencia de muerte. Y la única forma de librarse de esta muerte es a través de la promesa del Señor Jesucristo. Que si tú crees y confiesas con tus labios que el Señor Jesucristo es el Señor, serás salvo. Serás salvo y te librarás de las manos de la muerte. Las promesas de Dios siempre han sido la única línea de esperanza para los que vivimos, como decía, bajo esta sentencia de muerte. Pero la resurrección hizo que estas promesas tuvieran una definición mucho más compleja, mucho más completa, y elevada. Quiero invitarle a que me puedan seguir, por favor, al libro de los Hechos, capítulo 10. ¿Lo tienen? Hechos capítulo 10, por favor, si alguien puede leer desde el versículo 39 hasta el 43. Así es. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Amén. ¿De qué da testigo de todos los profetas? De él, de Señor Jesucristo. De él dan testimonio todos los profetas de que todo lo que en él recibe el perdón de los pecados por su nombre, dice su palabra. Viene el Señor Jesucristo a cumplir las promesas escritas a través de profetas, a través de todo el Antiguo Testamento, los escritos, que dicho sea de paso son escritos mileniales. Escritos se estima alrededor de casi 1 milenio el Antiguo Testamento. Imagínense que a través de milenios solamente en el Señor Jesucristo se vinieron a cumplir todas estas promesas escritas, dichas por el Señor, por Dios Padre. Las promesas parecen demasiado buenas incluso para parecer verdad. ¿Hasta qué? Hasta que vemos a Dios, que Dios resucitara a Jesús de entre los muertos. De repente, lo que parecía tan imposible, para lo que parecía incluso que a algunos le hizo basta perder la fe y la esperanza, para aquellos hombres, ahora era maravillosamente posible y estaba garantizado por Dios. La vida eterna, las bendiciones del Señor traídas por este sacrificio del Cordero. Ahora también, y tercero, también podemos saber de que Dios juzgará todo pecado cometido por nosotros, pero también contra nosotros. De Él pertenece la justicia, de Él es la justicia. A Él le pertenece, dice su palabra, mía es la venganza, dice Dios. Mía es la justicia. Él juzgará todo pecado, como decía, cometido por nosotros, pero también contra nosotros. Mientras el apóstol Pablo, en el libro de los Hechos, se relata un periodo en que él estaba en Atenas, que él estaba esperando en Atenas, y se relata un espacio en el cual él predicaba a los atenienses. Estoy hablando del capítulo 17 de Hechos,
Particularmente lo que voy a leer está en el capítulo 17, versículo 30 y 31. Decía Pablo a los atenienses: Dios manda ahora a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, porque ha fijado un día en que juzgará al mundo con justicia por medio de un hombre que Él ha designado, que Él ha escogido. Y esto ha sido dado en seguridad a todos, resucitándole de entre los muertos. Jesucristo resucitó para demostrar que un día juzgará a todos por sus pecados. Que Él hará justicia por sobre los pecados. Cada pecado que nosotros hemos cometido y cada pecado que se ha cometido entre nosotros, pondrá a Dios en el estrado de justicia. ¿Prevalecerá la justicia? Por supuesto que sí. ¿Seremos borrados o seremos arrojados al infierno? ¿Seremos salvados? Cuando Dios resucitó a Jesús de entre los muertos, Él dejó claro que cada pecado sería castigado en la cruz para todos los que en Él creen, para todos los que se arrepienten. Pero déjame dejarte esto en claro: si estás vivo con Cristo, ahora no hay condena para ti. No hay condena para ti, sino que una vida en protección, una vida en santidad y una vida eterna que te espera. Y ningún pecado que haya sido cometido contra ti será pasado por alto, sino que será juzgado y será en la justicia de Dios, será excusado por Dios. Cuarto, y otro de los beneficios, otra de estas promesas, otra de estas declaraciones producto de la resurrección del Señor Jesucristo, es que tenemos certeza de que Dios restaurará todo lo que esté mal, todo lo que esté roto delante de nosotros. El Señor restaurará todo. Pedro ahora, el apóstol Pedro, llama a sus compatriotas judíos, ahora también en el libro de los Hechos, diciéndoles lo siguiente. Hechos capítulo 3, versículo 19 al 21. Leeré. Dice así: arrepiéntanse pues y vuélvanse, les dice Pedro, para que sean borrados sus pecados, para que vengan tiempos de refrigerio en la presencia del Señor, y para que Él envíe al Cristo designado para ustedes, Jesús, a quien el cielo debe recibir hasta que llegue el tiempo de restaurar todas las cosas que Dios habló por boca de sus santos profetas hace mucho tiempo. Él restaurará. Jesús resucitó para demostrar que finalmente volvería y restauraría el orden correcto de las cosas. Este último año que estamos viviendo ofrece ahora para nosotros una oportunidad de 12 meses más de prueba hasta la próxima Semana Santa. 12 meses más de prueba. Que este mundo está roto, que este mundo está quebrado. Y esta Pascua que recientemente ha pasado es otra declaración más de que nuestra esperanza está tan viva como Jesús. De que los tiempos pasarán y la esperanza seguirá tan viva como el Señor Jesucristo. El mundo se librará del pecado, incluyendo todas sus causas y todas sus consecuencias. En el sabio y en el amoroso plan de Dios esto ocurrirá. Y ese día quizás no sea hoy, no lo sabemos. Pero hoy sí es un gran día para detenerse junto a esta tumba vacía. Para detenerse a reflexionar sobre la resurrección de nuestro Señor. Y recordar y anunciar de que esto un día pasará. De que el Señor volverá, de que el Señor vendrá a esta tierra y restaurará todas las cosas. Las pondrá en su correcto orden. Y cumplirán el propósito por el cual fueron hechas, por el cual fueron creadas. Amén. Amén. Quinto, también debemos de saber que nuestra esclavitud, que nuestra sentencia por nuestro pecado, claro, es grande, pero saber de que Dios puede librarnos del pecado también. Amén. Amén. Pedro, se relata también en el libro de los Hechos, se relata que Pedro en un momento sanó a un hombre que era cojo del nacimiento. A este hombre no solamente lo curó, sino que además le invitó a caminar, por fin, después de tantos años quizás, que él padeció de esta cojera.
y lo sanó en el nombre del Señor Jesucristo. Los sacerdotes, en cambio de alegrarse o maravillarse de esto, no hicieron más que lo que hacían con todos los que después de la muerte del Señor Jesucristo anunciaban la resurrección de éste. Lo que hicieron estos sacerdotes fueron arrestar a Pedro y a Juan por esa situación, solamente por anunciar el Evangelio y por sanar a un cojo. El libro de los Hechos nos dice que estaban muy molestos porque enseñaban al pueblo y proclamaban en Jesús la resurrección de entre los muertos. Eso era lo que a ellos les hacía arder en ira. Detenidos y sometidos a juicio, miren lo que dice Pedro. Hechos capítulo 4, versículos 10 y 12. Sepan todos ustedes y todo el pueblo de Israel que por el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quienes ustedes crucificaron, a quien Dios resucitó de entre los muertos, por él, este hombre está bien entre ustedes. Este Jesús es la piedra rechazada por vosotros, los constructores, que se ha convertido en la piedra angular. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres por el cual debamos salvarnos. No hay otro nombre por el cual debamos salvarnos. Jesús resucitó para demostrar que realmente puedes ser salvo de tu pecado. Amén. 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 No mereces la salvación, no la merecimos en ningún momento y nunca nosotros podríamos llegar a hacer cualquier cosa para poder conseguirla por nuestras propias fuerzas o por nuestra propia determinación, por nuestras propias obras. Si Cristo no hubiese resucitado, la esperanza hubiera terminado, hubiera permanecido junto a Él en la tumba. Pero el Señor derribó la tumba, corrió la piedra que tapaba esa tumba. Dios no está muerto, Jesús no está muerto, y es por eso que ahora nosotros también tenemos la misma esperanza viva. El pecado sabemos que nos condena a un juicio eterno, a un padecimiento sin fin. Y el pecado además también sabemos de que nos esclaviza sin piedad a un final de muerte. Pero Dios, Cristo, resucitó para cancelar toda nuestra deuda, clavándola también en aquella cruz y para liberarnos del pecado. Pablo predica sobre la resurrección y le dice en la carta también, la carta de los Hechos, le dice, pero David, y da unas explicaciones hablando de David, dice, se durmió y fue acostado con sus padres y vio la corrupción, pero aquel a quien Dios resucitó no vio la resurrección. Sepan pues, hermanos, que por medio de este hombre que se les anuncia el perdón de los pecados y que por él todo el que cree pueda ser liberado de todo aquello de lo que no pudieron ser liberados por la ley de Moisés. Toda aquella obra, toda aquella forma en las cuales se podía buscar o podía llegarse a caminos de salvación no eran suficientes. El Señor Jesucristo, a través de su muerte y su sacrificio y su posterior resurrección, vino a culminar y a ser suficiente para nosotros, para poder ser salvos, para nuestro perdón, para nuestra libertad. Es que Cristo ha muerto, ha resucitado y por consecuencia nos ha liberado. Amén. Amén. Sexto, también sabemos que producto de esta resurrección, que producto de su sacrificio de resurrección, no solamente Dios nos rescatará a nosotros, a ti, sino que Él ha venido en rescate por multitudes, por todo el mundo. Amén. Jesús fue el Mesías prometido de Israel, pero no murió y no solamente resucitó por el pueblo étnico de Israel. De nuevo, en este caso, Pablo predica ahora en el capítulo 26 del libro de los Hechos. Capítulo 26, versículos 22 y 23 dice lo siguiente. Aquí estoy dando testimonio, tanto a pequeños como a grandes, diciendo nada más que lo que los profetas y Moisés dijeron que sucediera, que el Cristo debía sufrir y que siendo el primero en resucitar entre los muertos, anunciaría la luz tanto a los de nuestro pueblo como a los gentiles. Gentiles, no sé si todos lo saben, pero gentiles son los que no eran judíos. Eso extiende a todo el resto de la humanidad. Jesús resucitó para demostrar que Dios había elegido a personas de todo el mundo.
de todas las etnias, de todas las lenguas. No solamente Israel, sino que también aquellos que habitaban en Asia, los que habitaban en África, por consecuencia los que habitamos en América del Sur, América del Norte. Su sangre fue suficiente para comprar personas de toda tribu, de toda lengua, de todo pueblo, de toda nación. Su muerte no solo nos reconciliaba además con Dios, sino que también nos reconcilia los unos con otros por encima de cualquier barrera o de cualquier frontera imaginable que nosotros podamos tener. Su resurrección es lo suficientemente poderosa como para mantener la esperanza en todas las personas de la tierra. Y eso a nosotros también, por consecuencia, nos pone esta tarea. El saber de que su mensaje no es solamente para los que yo creo que se lo merecen, sino que para todo el mundo. Amén. Amén. Y séptimo y por último, la última consecuencia, la última verdad, la última promesa que vino a ser entregada a nosotros a través de la resurrección del Señor, es que ningún mal puede interrumpir los buenos planes de Dios para ti. Amén. Los planes de Dios para ti son buenos, son justos, y nada puede interrumpirlo. La muerte de Jesús parecía la mayor derrota que el pueblo de Dios había experimentado. Por supuesto, imagínense un grupo de hombres que dejaban familia, dejaban trabajo, solamente para seguirle, veían milagros, veían prodigios, veían multiplicaciones de panes, de peces, veían a hombres muertos vivir, veían a ciegos ver, veían a cojos correr, y de repente Él muere. Obviamente que eso ante cualquier ojo, ante cualquier mirada, eso se podría pensar como una derrota. Pero en esto, en lugar de ascender a un trono y de conquistar a sus enemigos, el rey prometido había sido humillado, había sido crucificado, había sido muerto, había sido asesinado. Pero el preciso momento en el que parecía que el mal había ganado, Dios estaba utilizando cada porción de la maldad para lograr su mayor victoria. Pedro predica esto y dice lo siguiente, en Hechos capítulo 2, versículos 22 a 24. Hablando de Jesús, dice, entregado según el plan predeterminado, dice así, y el previo conocimiento de Dios. Ustedes lo clavaron en una cruz por manos de impíos y lo mataron. Pero Dios lo resucitó, y poniendo fin a la agonía de la muerte, puesto que no era posible que Él quedara bajo el dominio de ella. Algunos planificaron, algunos creyeron que estaban venciendo, pero el que venció fue el que murió. ¿Venció cuándo? Cuando fue clavado, cuando fue muerto, cuando fue latigado, cuando fue mancillado su cuerpo, pero venció en aquel momento impreciso en el que Él corrió la piedra de la tumba, en la resurrección. Jesús resucitó para demostrar que Dios es soberano incluso sobre el peor mal del mundo. Dios es soberano sobre cualquier momento de maldad, sobre cualquier momento que nosotros hoy día podamos creer de que es que son los peores momentos de oscuridad. En el último acto de rebeldía, de injusticia, Dios estaba haciendo pivotar, estaba haciendo cambiar toda la historia. ¿De qué manera? Con una revolución, yo la llamo, con una revolución de amor, con una revolución de esperanza, para salvar, para satisfacer a su pueblo y para satisfacer al mundo. ¿De qué satisfacerlo? De la necesidad de salvación. Y al resucitar a su Hijo, Dios, dentro de los muertos, en aquella domingo de Pascua, prometió obrar todas las cosas, incluyendo las más duras, las más dolorosas de tu vida, por el bien de sus hijos, de sus hijas. No sé si ustedes creen esto. No sé si ustedes están conscientes de que el Señor ha hecho todo esto en favor tuyo. Todo esto por el bien tuyo. Toda esta historia de milenios, toda esta historia de muerte, toda esta historia de sacrificio, fue todo en favor tuyo. Fue todo
para favor tuyo, fue todo para obra tuya, fue todo para beneficio tuyo. No dejes pasar ese momento, no dejes pasar esa acción, ese motivo por el cual todos los días tú deberías de agradecer al Señor. Amén. Amén. Hoy, ya más de 2000 años que ha pasado esto, de aquel amanecer glorioso, como me gusta llamarlo, aquel domingo de resurrección, nosotros seguimos viviendo bajo la luz eterna de aquella tumba vacía. De aquella tumba vacía, de cada latido de nuestro corazón, que cada paso de nuestra vida, en esta vida, cada lágrima derramada y cada batalla enfrentada, encuentra su esperanza y su fuerza en la resurrección del Señor Jesucristo. Que esas sean nuestras fuerzas, que esas sean nuestras esperanzas en los momentos de angustia. El Señor ha resucitado y ya con ello ha traído grandes promesas y satisfacciones que nosotros necesitamos cubrir. Él ha vencido la muerte, amén. Ha asegurado también para con nosotros las promesas que había entregado. Ha garantizado justicia, ha garantizado restauración, ha garantizado libertad, redención y el cumplimiento soberano de su plan perfecto para nosotros. Él lo ha garantizado. Así que, hermanos, con esto estoy terminando. Así que no caminemos como los que no tienen esperanza. No vivamos una vida como que no tenemos esperanza, porque sí la tenemos, y eso fue producto del sacrificio de nuestro Señor. Caminemos como hijos del Rey resucitado, como aquel que hoy vive y que prometió venir nuevamente, sabiendo que el mismo poder que levantó a Cristo de entre los muertos ahora es el poder que vive entre nosotros, que vive en nosotros. Jesús no está muerto, Él vive, Él reina y Él volverá, porque así lo ha prometido. Entonces, hasta que eso se cumpla, vivamos como testigos valientes de su vida. Vivamos como testigos valientes de su amor y de su victoria. Amén. Amén. Que Dios les bendiga.